vasculares, los más frecuentes que tienen que pensar, y siempre que tienen que pensar en tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo se genera un tromboembolismo pulmonar? Por un émbolo cabalgante. Ah, acabo de encontrar algo aquí. ¿Ven eso de ahí? ¿El agujero? ¿Sí? ¿Esos hoyitos? ¿No? ¿Los ven? Sí. Como unos quistes, no, unos quistes. ¿Sí? Bueno, esos son bulas. No. Bulas subpleurales. Ahí. Pueden ser grandes, gigantescas. Ahí tienen que operarla porque se rompen. Pero esa es igual el aumento de presión, por ejemplo, una crisis asmática y se rompe por ahí, son neumotoras espontáneas. Pero esas son bulas. Probablemente este paciente fumaba igual. El tromboembolismo pulmonar ocurre, recuerden la triada de Virro, ya la vieron con el doctor Mesa. Por ejemplo, paciente con cáncer y estado de hipercoagulabilidad o procoagulabilidad, uno de los vértices de la triada. Paciente postoperado de cadera, daño endotelial por la cirugía misma, ¿ya? Procoagulabilidad más eso. Y un paciente, por ejemplo, fracturado de cadera, que lleva un mes acostado esperando de que le hagan su recambio de cadera, ya, un estado de éxtasis. Ya, cualquiera de esas situaciones, siempre recuerden el ejemplo de la cirugía de cadera, y es por eso que le ponen anticoagulantes. ¿Por qué? Los pacientes con cadera operados de cadera son los que más hacen tromboembolismo pulmonar dentro de los hospitalizados. Y estos coágulos que se forman, estos trombos en las extremidades inferiores, pueden migrar. Y al migrar embolizan. ¿Dónde? Al pulmón. A través de la vena cava inferior, ingresan a la circulación derecha del corazón, a través de la arteria pulmonar, van hacia el parénquima pulmonar. Hay situaciones en que en realidad lo que uno hubiese querido hacer no hubiese podido lograr nada, que es, por ejemplo, la forma del tromboembolismo pulmonar del trombo cabalgante, ¿ya? Que es un gran trombo que quedó atorado entre las dos ramas de las arterias pulmonares, lo que genera un colapso circulatorio completo, inmediato, y la muerte inmediata del paciente. Hagan lo que hagan, no lo van a sacar de eso. Sin embargo, eso es cuando los coágulos son firmes. Y los coágulos, los émbolos, cuando son frágiles, se pueden ir fragmentando. En cada bifurcación de las arterias se pueden ir bifurcando, o sea, se pueden ir fragmentando. Lo que va a empeorar el proceso porque van a generar microémbolos dentro del parénquima. Y a lo mejor la enfermedad no va a ser solamente localizada a una parte del pulmón, sino que a un área mucho más extensa. En este caso de aquí, estos pacientes probablemente sobrevivieron, por eso tienen congestión. En el caso de que el paciente fallezca inmediatamente, no va a haber congestión vascular. Esto es lesión vital. Cuando ustedes ven fenómenos de hemorragia asociados a procesos inflamatorios, eso es una lesión vital, ocurrió en vida. Porque después de que uno fallece ocurren fenómenos cadavéricos que pueden simular lesiones o patologías, y hay que tenerlas presentes, ¿ya? El doctor Mesa ha tenido que probablemente explicarle a algunos fiscales de que esos fenómenos son cadavéricos y no son lesiones provocadas por terceros. Pero en general eso es lo que uno tiene que buscar, lesión vital. Este caso de aquí, por ejemplo, aquí a nivel del ilio vemos el trombo en una rama grande de la pulmonar. Después les voy a explicar por qué uno sabe que esto es vital, debido a las líneas de sangre. Los coágulos o los trombos, cuando se van formando, primero son frágiles y se van agregando los glóbulos rojos, la red de plaquetas y fibrinas. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, esto se va ordenando. Las líneas de sangre corresponden a este ordenamiento. Los glóbulos rojos por una parte, y después vienen unas líneas que los contienen, que son unas líneas blancas que corresponden a plaquetas y fibrinas agregadas. Entonces se alterna lo rojo de los glóbulos rojos con lo blanco de las plaquetas y las fibrinas. Y así va alternando y le da este aspecto de atigramiento o atigrado o líneas de cebra a los coágulos. Y aquí lo van a poder ver. Se ven unas líneas más café oscuras y más café claras. Después se pueden acercar para observarlo. Y estas muestras tienen trombos
o émbolos en la mayoría de sus ramas. Principalmente aquí, en esa, ahí van a poder ver las líneas de Sun, y en este de acá van a ver el trombo, el émbolo en una rama principal. Acá también se puede ver. Doctor, ¿por qué ese pulmón es de color más oscuro? Porque hay congestión vascular. Recuerda de que hay si tapas una de las, o una rama, el resto va a tratar de compensar el déficit, y eso va a ser vasodilatación. Al haber vasodilatación, que va a tratar de ser compensatoria para mejorar la perfusión de ese sitio, va a generar también aumento de la presión osmótica, puede haber edema pulmonar asociado en el sector, y además focos de hemorragia, se aumenta mucho más la presión pulmonar. Y eso va a repercutir también en el débito cardíaco. Y es por eso que los pacientes, esta enfermedad es grave. No hay tromboembolismo pulmonar leve, es una enfermedad grave que puede matar al paciente y puede ser progresiva. Ese trombo en la extremidad inferior puede seguir enviando fragmentos y puede empeorar la situación. En pacientes que todavía tienen el trombo en la extremidad inferior, se les puede hacer cirugía para extraer el trombo, o se les puede poner un aparato que se llama el paraguas. Lo llaman coloquialmente los cirujanos como paraguas, que trata de disminuir la cantidad de fragmentos que van a llegar a la circulación sistémica, o a la circulación pulmonar, perdón. Mientras el paciente recibe el tratamiento anticoagulante. Para favorecer, el tratamiento anticoagulante se utiliza para evitar la procoagulación y para favorecer la actividad proteolítica o profibrinolítica del sistema de coagulación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Tromboembolismo pulmonar? Hay fracturas, por ejemplo, en los pacientes, a las personas no se les mueve porque pueden migrar células grasas hacia el pulmón. Pueden migrar fragmentos de hueso. Los émbolos no solamente pueden ser de tipo sanguíneo, sino que pueden ser de cualquier líquido o fragmento, incluso quirúrgico. Material quirúrgico que se me fue un pedacito se puede ir por el torrente sanguíneo. Hay émbolos aéreos, émbolos de tejido graso, émbolos de... por ejemplo, con la reanimación, ustedes cuando hacen reanimación cardiopulmonar, se fragmentan las costillas, se fracturan. Eso libera tejido hematopoyético de las vértebras y óseos, y eso puede embolizar. Y a veces uno encuentra en los pacientes que fallecen por cualquier causa de un paro cardíaco y lo reanimaron, uno encuentra en el parénquima pulmonar émbolos, microémbolos de tejido hematopoyético u óseo, ¿ya? Y eso es producto de la reanimación. En el caso de la pancreatitis también puede haber émbolos de tejido graso, ¿ya? Una consulta, eso podría ser como fibrosis pulmonar. Sí, eso es fibrosis pulmonar asociada a tabaco, probablemente porque es subpleural. Nota que se demarca este aspecto como en panal, no es una fibrosis pulmonar idiopática, pero se acentúa este enrejado del parénquima normal. En el resto apenas se observa.